Buen día, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo en este tiempo, en este momento en que hemos sacado para escuchar este mensaje, para leer su palabra, para entender esta reflexión que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, discernimiento, que nos ayude a ser más como Él y menos como nosotros. Que cambie nuestra manera de pensar equivocada, errada, que nos convenza hoy de pecado, juicio y justicia. Que el Espíritu Santo, que es aquel que nos convence de cambiar, nos ayude hoy a cambiar, a tomar determinaciones en nuestra vida para nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 19 de Proverbios, del versículo 9 al 14. Y dice lo siguiente: el testigo falso no quedará sin castigo, el que difunde mentiras perecerá. No va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. El buen juicio hacia el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Rugido de león es la ira del rey, su favor es como rocío sobre el pasto. El hijo necio es la ruina del padre, la mujer pendenciera es gotera constante. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. Cuando leía esto, el Señor me traía a la mente un pasaje que está en Santiago 1, versículos 20, 19 y 20, donde el Señor nos habla de que nosotros debemos de ser tardos para la ira y para hablar, y debemos de ser prontos para oír, porque la justicia de Dios no habita en la ira del hombre. Cuando nosotros somos movidos por sentimientos y emociones humanas, casi siempre terminamos siendo injustos. Casi siempre terminamos haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Si analizamos lo que dice el verso 9, dice: el testigo falso no quedará sin castigo, el que difunde mentiras perecerá. Pero ¿qué es un testigo? Un testigo es aquel que habla de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha vivido. Un testigo habla de lo que conoce. Por ejemplo, cuando llaman a un testigo a un juicio, el testigo es alguien que conoce la situación, no es una persona ignorante de lo que está sucediendo en el juicio. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús, a hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros terminamos siendo testigos de cosas que no son. ¿Por qué? Porque aquí dice: el que difunde mentiras perecerá. Hoy en día es muy común en la gente compartir cadenas, compartir información por medio de las redes sociales, y muchas veces esta información son falsas, son informaciones manipuladas. Es muy común ver como gente inescrupulosa y con un corazón malo, un corazón perverso, inventa cosas de siervos de Dios, inventa cosas de hombres que predican la palabra, como también de personas del común, de actores, de artistas y cantidad de cosas. Y la gente comparte y comparte y comparte testimonios de personas que no son verdaderamente un buen testimonio, y terminamos siendo testigos falsos y difundiendo mentiras. Es por eso que yo he tomado una determinación antes de compartir algo, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Instagram o en Twitter o en cualquiera de estas redes sociales. He tomado la determinación de primero averiguar si es cierto lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a compartir, porque no quiero terminar difundiendo mentiras.
¿Sabe? Me pasó algo una vez y de eso aprendí. Compartí supuestamente el testimonio de un artista que se ha convertido al Señor, que estaba buscando de Dios y que se ha arrepentido. Pero como a los 15 días salió un escándalo de este artista, en borracheras y hablando mal de los cristianos y burlándose de la fe de Dios. Y desde ese día yo dije, nunca más vuelvo a compartir algo de una persona que yo no sé si verdaderamente agrada a Dios o no, porque yo no soy el que me estoy poniendo en tela de juicio, estoy poniendo en tela de juicio a Dios. Estoy permitiendo que otros se burlen de la fe en Dios. Y muchas veces nosotros permitimos esto porque compartimos cosas sin primeramente cerciorarnos de que eso es verdad. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos de este versículo 9. En el versículo 10 dice, no va bien con el necio vivir entre lujos, y menos con el esclavo gobernar a los príncipes. Mire, en pocas palabras lo que el Señor nos está diciendo aquí, y es que el necio, que aquel que es esclavo, no puede vivir entre lujos ni gobernar. Una persona necia difícilmente va a vivir entre lujos, y una persona esclava difícilmente va a gobernar. Pero sabe, muchas veces nosotros creemos que somos libres, pero somos esclavos de tantas cosas que nos rodean. ¿Sabe cómo se da cuenta usted si está siendo esclavo a algo? Por ejemplo, si usted es esclavo al cigarrillo, esclavo a la mentira, esclavo al alcohol, esclavo a la pornografía, esclavo a que tengan de ti como se le dice, pesar, porque hay gente que se vuelve esclava del pesar de los demás, de que la gente te tenga misericordia, no sé. Y sabe cómo nos damos cuenta nosotros si estamos siendo esclavos de algo. Es porque si no hacemos eso, no estamos tranquilos, no tenemos paz. Si no hacemos eso, no tenemos tranquilidad y felicidad. Si no tenemos eso nos roba la paz. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que somos esclavos de eso. Y eso nos impedirá gobernar, disfrutar de la vida, gobernar y tener esos lugares de privilegio que el Señor tiene para nosotros. Nosotros estamos llamados a ser esclavos, pero de Jesús, a someternos a Él, a entender que sin Él no podemos vivir, que sin Él nuestra vida no tiene sentido, que sin Él no hay felicidad, sin Él no hay vida. El mismo Pedro lo dijo, Señor, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro se había hecho voluntariamente esclavo de Jesús, había tomado la determinación y había entendido que sin Jesús él no podía vivir, que sin Jesús su vida no tenía sentido. Y yo quiero que hoy entendamos esto, que una persona que está esclava a un vicio, que está esclava a una deuda, esclava a un deseo de su corazón, a una pasión, difícilmente esta persona podrá gobernar sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque está siendo gobernada por otras cosas, por espíritus, por deseos, por pasiones, y no puede ser una persona que actúe con sabiduría. Dice, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Una persona con buen juicio es paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. El Señor hoy nos hacía un llamado en el libro de Santiago a tener paciencia para huir, a no airarnos, a no dejarnos llevar por la ira, por la ofensa, sino a ser pacientes y tolerantes, a no dejarnos gobernar por emociones y por pasiones, y dejarnos más bien gobernar
por nuestro Dios, por el Espíritu Santo, y que Él haga de nosotros personas pacientes y tolerantes que perdonemos la ofensa. Versículo 12 dice: rugido del león es la ira del rey, su favor es como rocío sobre el pasto. ¿Y quién es el rey? El rey es nuestro Dios. Y Él se aira, Él se enoja. La Biblia dice que Él es fuego consumidor, que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y a veces hay momentos donde se rebosa la copa de Dios, donde Dios definitivamente determina castigar a alguien. Es porque esa persona, Dios ya se cansó de hablarle. Dios se cansó de decirle que tenga buen juicio, que sea paciente, que sea tolerante. Pero dice, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. Cuando el favor de Dios está sobre su vida, cuando usted ha determinado dejar la necedad, dejar la imprudencia, la ira, el enojo, cuando usted ha determinado hacer lo correcto, el favor de Dios va a estar sobre su vida y será como el rocío sobre el pasto, como esa lluvia, esa frescura que está en el pasto. Usted tendrá una vida de reposo, de descanso, de frescura. Dice, el hijo necio es la ruina del padre, la mujer pendenciera es gotera constante. ¿Sabe qué es una mujer pendenciera? Una mujer cantaletosa, una mujer alegona, una mujer peleona. Una mujer así, dice, es como una gotera constante. No sé si a usted le haya pasado que usted está intentando dormir y hay una gotera en el baño que suena tac, tac, tac. Eso es desesperante. Una mujer así aleja a su marido, aleja a su esposo. Una mujer cantaletosa está perdiendo su propósito. La cantaleta no cambia a nadie, la oración sí. Cuando usted determina creerle a Dios, cuando usted determina confiar en Dios y no tratar de cambiar a las personas con sus palabras, sino con la palabra de Dios, usted va a ver más cambios. Pero la cantaleta nunca ha cambiado nada. El alegar nunca cambia a nadie. Así como el hijo necio es una ruina para el padre, la mujer pendenciera es una ruina para el hogar. Es una mujer que no ha entendido que lo que está haciendo no va a producir nada bueno, al contrario, va a generar un ambiente hostil, un ambiente de pleito, de enojo en su hogar. Y sigue diciendo, la casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. La esposa inteligente es un don del Señor. Yo diría, el esposo inteligente también es otro regalo de Dios. Un don es un regalo. El Señor nos da una esposa, a algunos, a otros, a las mujeres un esposo, y es un regalo de Dios, pero es algo que tenemos que aprender a valorar, a amar, a cuidar. Y dice, y la casa y el dinero la heredan de los padres. Dice que aquí en pocas palabras que el propósito de un padre es heredarle a sus hijos casa y dinero, pero yo diría también que un buen ejemplo lleva a que esos hijos valoren eso que sus padres adquirieron toda su vida con esfuerzo. Y eso es lo que yo más le pido al Señor, que me ayude a corresponder todo lo que mis padres han hecho por mí. Y el Señor a una persona que tiene su favor le va a dar una buena persona a su lado. Y quizás en este momento usted tiene a esa pareja, pero usted dice, pero es que yo no veo a esa persona inteligente ni esa persona sabia a mi lado. Pues es hora de que empiece a orar y empiece a cambiar su manera de manejar las cosas, que entienda que a través de la cantaleta, a través de el alegar, del ser pendenciero, no va a solucionar nada. Que entienda que es a través de la oración que usted puede cambiar a su pareja, que entienda que es a través del buen testimonio que usted puede cambiar a su pareja, que primeramente usted someta su vida a Dios, entréguese a Dios y el Señor hará su obra preciosa en su pareja, pero primeramente usted,
que es el que está consciente o la que está consciente, determine cambiar, determine no insistir en la ofensa, no insistir en el enojo, no insistir en la contienda, sino, como dice Santiago 1, sea tardo para hablar y para airarse, pero pronto para oír, pronto para escuchar a Dios y dejarse guiar por Él. Ese es el deseo de Dios en este día. Seamos tardos para oír, tardos para insistir en la ofensa, pero seamos tardos para airarnos, tardos para insistir en la ofensa, pero prontos para oír, prontos para escuchar, pronto para pensar y no insistir en el enojo, sino orar y descansar en Dios y entender que a través del alegato, de la contienda, no vamos a solucionar nada. Que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo nos guíe hoy a través de este mensaje, que haga de nosotros personas sabias, prudentes para hablar, tardos para la ira, tardos para el enojo, tardos para hablar, prontos para escuchar, prontos para ser prudentes y sabios, y entender que no podemos ser esclavos del enojo, no podemos ser esclavos de la ira, no podemos ser esclavos de los vicios, no podemos ser esclavos de tantas cosas que el enemigo quiere que nosotros nos atemos a eso, pero Dios quiere darnos libertad, Dios quiere que disfrutemos de la vida, que no dependamos sino de Él, que no dependamos de nada más para ser felices. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y que las bendiciones de Dios lluevan sobre tu vida.